Warren Buffett solamente invierte en compañías white moat, traducida al español como foso ancho, y hace referencia a las ventajas competitivas que estas empresas tienen. Para que nos entendamos, imaginemos que la compañía es un castillo con un foso muy amplio y muy grande a su alrededor. ¿Qué significa esto? Que la competencia que la quiera atacar, o en este caso los caballeros, lo van a tener muy complicado, pues no le pueden hacer nada cuerpo a cuerpo y el muro es demasiado alto como para poder disparar de lejos. Estas cualidades hacen a la compañía inquebrantable frente a sus rivales y a los inversores, a ti y a mí, nos da mayores retornos. Chris, pero ¿cómo encontramos estas empresas? Normalmente, si escuchamos a Buffett hablar, nos daremos cuenta de que estas cualidades son cualitativas, más que una métrica que se pueda medir como tal. Y si lo pensáis, tiene sentido. Cuando Buffett compró Coca-Cola, no existía el Excel y no podía hacer cálculos demasiado complicados a mano. Entre estas cualidades se encuentran la imagen de la compañía, sus propiedades intelectuales, patentes, reputación, etc. Pero ¿cómo os quedaríais si os dijera que estas cualidades cualitativas también van asociadas a los ratios de rentabilidad y márgenes de la empresa? Así es, las compañías con white moat suelen tener unos ROA, ROE, ROI, ROIC, ROCE muy altos. Ahora mismo te explico qué es cada uno y lo veremos mejor con un ejemplo. Utilizaremos a Apple, otra de las compañías que Buffett compró y que se ha convertido en su mejor inversión, superando incluso a American Express y Coca-Cola. ¿Por qué Apple ha tenido retornos tan buenos frente a sus competidores? Pues atentos a esta tabla de aquí. Apple es muy superior en cuanto a estas métricas comparado con las empresas de su sector. La estamos comparando con dos empresas que están enfocadas en todo lo que viene a ser servicios de nube, en este caso Microsoft enfocado a software y Meta enfocado a publicidad y a redes sociales, pero también la estamos comparando con Dell y HP, ya que la gran mayoría de productos de Apple compiten contra los productos de estas empresas. El ROA mide qué tan eficiente es la administración de la empresa generando beneficios netos con los activos que tiene. ¿Cómo lo interpretamos? Pues muy fácil. El ROA de Apple es 27%. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 euros de maquinaria o activos que Apple utiliza para construir sus softwares, sus iPhones, sus laptops, consigue 27 euros. El ROE o Return on Equity cuantifica el rendimiento financiero dividiendo nuevamente el beneficio neto entre el patrimonio neto de la empresa. En otras palabras, ¿qué tan eficiente es Apple en generar beneficios netos con la pasta que obtiene de los inversores? Con lo cual, esto es muy importante tanto para ti como para mí, porque nos indica si la compañía está haciendo un buen uso del dinero que le dejamos o si lo está quemando. En este caso, podemos estar tranquilos, Apple está haciendo un muy buen uso del dinero de los inversores. Pero ojo, este número es muy fácil de manipular, pues cada vez que una empresa hace recompra de acciones, está disminuyendo el total del patrimonio neto, con lo cual, si el valor del patrimonio neto sigue bajando, este ratio va a seguir subiendo por mucho que los beneficios dejen de aumentar. No es el caso porque, como veis, Apple está creciendo su net income, que es el beneficio neto, año tras año. Pero es una cosa que quiero que tengáis en cuenta. Por último, tenemos el ROI, el Return on Investment, e indica la rentabilidad que consigue Apple con los proyectos en los que invierte. Es similar al retorno que tú y yo conseguimos al invertir en una acción, pero en el caso de Apple es el retorno que consiguen al invertir en la construcción de un nuevo iPhone, una nueva app para la nube o cualquier otro proyecto. En este caso, el ROI de Apple es del 57,5%. Para poner este rendimiento en perspectiva, el S&P 500 de media cada año tiene un retorno de 8 a 10%. Es decir, si nosotros le dejáramos la pasta a Apple y le dijéramos invierte tú porque tienes un mejor conocimiento del mercado, superaría a cualquier fondo de inversión y a cualquier inversor profesional, incluso estaría muy por encima del retorno que consigue Warren Buffett cada año. Y por último, también es importante mirar los márgenes del negocio en el que vamos a invertir. Este es el margen bruto, este es el margen de operaciones y finalmente el margen de beneficios. Apple tiene unos márgenes relativamente inferiores a los de Microsoft y Meta, cosa que tiene sentido. Como hemos dicho antes, Microsoft y Meta están enfocados en servicios de nube que requieren menos costes que los que tiene Apple y por lo tanto consiguen unos márgenes más altos. Aún así, estos márgenes están muy por encima de la competencia en el sector de productos. Esto se debe a que Apple cobra un premium por sus productos, pero también porque está haciendo la transición hacia la nube. Cada año los ingresos de nube de Apple están creciendo más y más y seguramente será el futuro
de la empresa. Y por otra parte, yo creo que en un futuro muy próximo Microsoft incrementará sus ratios de rentabilidad, ya que gracias a estos márgenes tan altos va a obtener mucho más dinero que sus competidores y como consecuencia van a poder reinvertir más dinero en el negocio, cosa que incrementará sus ratios de rentabilidad. Por último, Buffett, para decir si va a comprar la compañía o no, utilizaba el modelo del flujo de caja descontado para llegar al valor justo de esta empresa. Como veis, aquí he añadido los 10 últimos flujos de caja de Apple, que los podemos encontrar en esta página web que os voy a dejar en la descripción, y sabemos que de media lo han estado incrementando un 10%. Según los analistas, sí que es verdad que esperan un crecimiento muy alto para el año que viene, pero durante el quinto año la estimación es que el flujo de caja baje. En este caso, yo he proyectado un 6% de crecimiento para los 5 próximos años y para los últimos 5 una proyección del 9%, que es más o menos el ritmo al que Apple aumentaba su flujo de caja. Por último, asumo que cuando Apple ya se haya quedado con todo el mercado de móviles, de laptops y de servicios en la nube, va a crecer al ritmo de la economía, que es un 2%, y vamos a utilizar un discount rate del 8,5%. El discount rate es un concepto bastante complejo, tanto de entender como de calcular, así que a mí me gusta interpretarlo como el retorno que quiero conseguir al comprar Apple. Seguidamente sumaremos todos los flujos de caja ya descontados, le sumaremos el efectivo y el equivalente de efectivo que Apple tenga en su balance de situaciones. Esto lo podemos ver en Yahoo. En Yahoo vamos a Financials, este link os lo dejaré en la descripción. Como veis, 61 billones de efectivo y 111 billones de deuda. Los añadimos por aquí, le sumamos el dinero, le restamos la deuda, obtenemos el valor del patrimonio neto y seguidamente lo dividimos entre todas las acciones en circulación que existen de Apple. Y llegamos a la conclusión de que si estas estimaciones son realistas, Apple debería tener un valor de $135. Aún así, esto no tiene por qué ser correcto, quizás me he equivocado con mis suposiciones, quizás Apple crece más rápido, quizás hay una recesión y ni siquiera crece a este ritmo, con lo cual, más que considerar esto como una ciencia exacta, lo considero como el arte de buscar el valor intrínseco de una compañía. Además, también me gusta mirar otros modelos de valoración para intentar minimizar al máximo mis posibles errores. Si queréis ver cómo calculo el valor de Apple utilizando todos los otros modelos, os recomiendo este vídeo aquí arriba.